Hola, soy Paco y en el día de hoy voy a resolver el ejercicio 2.1 del libro 2 de hidráulica. El enunciado dice así. Para abastecer tres urbanizaciones se dispone de una bomba centrífuga de velocidad variable cuya curva a 1450 revoluciones por minuto es esta. H es igual a 100 menos 350 Q al cuadrado. Y estos son los datos que nos dan. El primer apartado nos pide que calculemos el caudal en C. Pero antes de todo esto, primero debemos saber de que la bomba funcionará cuando la curva de la bomba toque o corte a la curva resistente, en este caso. Nosotros sabemos que la curva resistente viene dada por esta fórmula, que es la altura geométrica más las pérdidas localizadas y continuas de las tuberías. Como conocemos todos los datos de nuestras tuberías, la expresión de la curva resistente viene dada por esta fórmula. Esta fórmula viene dada por la altura geométrica más R, que podemos ver que es igual a 8 por el factor de fricción por la longitud, partido 2pi, pi al cuadrado por la gravedad por diámetro a la quinta, y multiplicado por el caudal al cuadrado. Al tener estos parámetros de R, que vienen dados por las distintas por los distintos tramos de tuberías, lo tenemos que sustituir en nuestra fórmula. Y de esto podemos hallar que la fórmula de la curva resistente es igual a 2466 Q cuadrado menos 229,6 Q más 34,99. Al tener ya la fórmula de la curva resistente, para hallar nuestro punto de funcionamiento lo único que tenemos que hacer es igualar la curva de la bomba y la curva resistente. Al igualar nos sale que el caudal total es de 0,198 metros cúbicos por segundo. Este caudal lo sustituimos en la fórmula de la bomba y nos sale que tiene una altura de 86,27 metros. Finalmente, para calcular cuál es el caudal que pasa, o sea, que le transmitimos a la urbanización C, nosotros sabemos que el caudal total es la suma del caudal 1 más el 2 más el 3. Sabiendo que, el caudal 1 es igual al caudal 2, que es igual a 50 litros por segundo, que es 0,05 metros cúbicos por segundo, nos queda que el caudal 3 es igual a 0,098 metros cúbicos por segundo, lo que equivale a unos 98 litros por segundo. Para el apartado B nos dice que si para cada urbanización queremos que circule unos 50 litros por segundo, ¿cuál es la velocidad a la que debe de girar la bomba? Por lo que debemos de encontrar otro nuevo punto de funcionamiento, el cual, sustituyendo el caudal total en nuestra curva resistente, nos sale que el punto B tiene una altura de 56 metros y un caudal de 0,15 metros cúbicos por segundo. Tras esto, debemos de calcular una curva de isosuficiencia, la cual da puntos homólogos para distintas revoluciones por minuto. Estas curvas de isosuficiencia, sus fórmulas son H es igual a K, que la podemos calcular como la altura que hemos conseguido antes y el caudal total, que es 0,15, y nos da que la fórmula de la curva resistente es igual a 2489 por Q cuadrado, que esto debemos igualar a la curva de la bomba y nos dará que el punto B y el punto C son homólogos y el punto C tiene un caudal de 0,185 metros cúbicos por segundo y una altura de 87,76 metros. Como he dicho antes, las curvas de isosuficiencia lo único que hacen es
dar puntos homólogos para distintas revoluciones. Por lo que los puntos que están por esta curva de insuficiencia son los puntos de la bomba para distintas revoluciones. Entonces sabemos que nuestros puntos B y C son homólogos, por lo que para calcular las revoluciones a las que tiene que girar nuestra bomba para que el caudal total sea 0,15 metros cúbicos por segundo, de esta fórmula nos da que las revoluciones por minuto son 1163 revoluciones por minuto. En el apartado C nos pide que cuál es el punto de funcionamiento para una velocidad fija de 1450 revoluciones por minuto y debemos de hallar también la presión en los puntos A y B, sabiendo que el caudal total es 0,15 metros cúbicos por segundo. Primero debemos hallar cuál es la altura. Para calcular las presiones, primero debemos de saber cuál es la altura. Por lo que, sustituyendo el caudal en la curva de la bomba, nos sale que la altura son 92,12 metros. Y para calcular las presiones debemos de aplicar Bernoulli y nos sale que las presiones en A son la altura que hemos conseguido antes menos las pérdidas, y la en B, porque los demás términos son 0, y la presión en B es la altura que hemos conseguido antes menos las pérdidas de la bomba, o sea, las pérdidas de la bomba a A y de A a B. Y como también hay distinta cota, tenemos que restárselas también. Nos sale que las presiones en A son 69,17 metros de columna de agua y en B son 38,21 metros de columna de agua. Para calcular el apartado D nos pide que si debemos tener una presión en el punto C de 2 kilogramos partido centímetro cuadrado, hallar el caudal que llega a la urbanización C si la bomba gira a 1450 revoluciones por minuto y a las del apartado B, que hemos calculado antes, que son 1163 revoluciones por minuto. Como necesitamos una presión en el punto C, a la curva resistente le tenemos que sumar estos 20 metros de columna de agua. Entonces, al sumarle la presión que debemos de tomar en C, nuestra altura de la curva resistente 2, por así decir, es la siguiente. ¿Cómo nos pide el caudal que debemos tener en C? Debemos de volver a hacer lo que hemos hecho antes en el apartado A, que es el punto de funcionamiento de la bomba, es la intersección. El punto de funcionamiento de la bomba es la intersección de la curva de la resistente con la curva de la bomba. Entonces, al igualar, nos sale que el caudal total es de 0,173 metros cúbicos por segundo y una altura de 89,72 metros. Volvemos a hacer lo que hemos hecho antes y sabemos que por A y por B pasan 50 litros por segundo. Estos son 0,05 metros cúbicos por segundo. Se lo restamos al caudal total y nos sale que el caudal en C, para que haya una presión en C de 20 metros de columna de agua, es igual a 73 litros por segundo. Eso para las revoluciones de la bomba al principio, de 1450 revoluciones por minuto. Ahora debemos hallar cuál es el caudal para las revoluciones por minuto del apartado B, que son 1163 revoluciones por minuto. Para ello debemos inventarnos una nueva curva de la bomba a partir de los caudales y de las alturas. La relación entre el caudal y las revoluciones es esta.
que sabiendo que tenemos que calcular el caudal en función del otro caudal. Y al igual con las alturas. Las alturas, las revoluciones van al cuadrado. Una vez tenemos nuestros caudales y nuestras alturas en función del caudal y las alturas a 1163 revoluciones, todo esto lo sustituimos en la curva de la bomba y nos sale una nueva curva cuando n es igual a 1163 revoluciones por minuto. Al sustituir y desarrollar toda esta fórmula nos sale que la curva de la bomba a 1163 revoluciones por minuto es 64,1 menos 350 Q cuadrado. Y hacemos el mismo procedimiento que hemos hecho antes. Entonces debemos de igualar esta fórmula, esta curva de la bomba, con esta curva resistente y nos saldrá un caudal total de 0,111 metros cúbicos por segundo y una altura de 79,59 metros. Entonces, como antes hemos hecho también en los anteriores apartados, para saber el caudal que va a pasar por la urbanización C, será este 0,111 menos 0,1, que es lo que ya hemos gastado en las urbanizaciones A y B, y nos sale que en C habrá un caudal de 0,011 metros cúbicos por segundo, que esto equivale a unos 11 litros por segundo. Como podemos ver aquí en un dibujo bastante esquemático, esta es la curva roja sólida, es la curva de la bomba a 1450 revoluciones por minuto. La curva roja punteada en la que hemos calculado a una n que es igual a 1163 revoluciones por minuto. Y estas son nuestras curvas resistentes. Curva resistente 1 y curva resistente 2 cuando la presión en C tiene que ser 20 metros de columna de agua. Por último, en el apartado E, nos preguntan qué habría que hacer para que llegasen exactamente 50 litros por segundo a la urbanización C, pero manteniendo la presión del apartado anterior, de 20 metros de columna de agua. Lo primero es que en la ecuación de la curva resistente 2, como sigue habiendo 20 metros de columna de agua, debemos de calcular cuál va a ser la altura. Sustituyendo por el caudal total, nos sale que la altura va a ser de 76,03 metros. También, como hemos hecho en un apartado anterior para calcular la curva de isosuficiencia que conecta puntos homólogos, la curva de isosuficiencia se calcula como h es igual a k, que es la altura que hemos calculado aquí, partido el caudal total al cuadrado, nos sale que nuestra K es de 3.379 y nos sale que nuestra curva de isosuficiencia es igual a esta. Esta curva la tenemos que igualar con la curva de la bomba y nos sale que el caudal es de 0,163 metros cúbicos por segundo y una altura de 90,7 metros. Pero esto no es lo que queremos. Nosotros queremos saber a cuánto tiene que girar nuestra bomba para que este caudal total sea de 0,15 metros cúbicos por segundo. Por lo que, como sabemos que estos dos puntos son homólogos, sabemos que el caudal a 1450 revoluciones partido el caudal a unas revoluciones determinadas será igual a la relación entre 1450 revoluciones partido estas revoluciones que queremos hallar. Por lo que finalmente, despejando, nos sale que las revoluciones
a las que debe de girar para que haya una presión de 20 metros de columna de agua en C y un caudal total de 0,15 metros cúbicos por segundo, es de 132 1.328 revoluciones por minuto. Muchas gracias y un saludo.